Papá, pero ven acá, yo no entiendo lo que la gente le da. A nosotros los cristianos la gente vive encasillándonos como que somos de otro planeta, como que somos de otra galaxia. ¿Qué es lo que? Raja eso. Vamos para el intro. Bendiciones, bendiciones. Bienvenidos a su podcast favorito, Cristiano a mucha honra. Good afternoon. This is Cristiano Mucha Honra, and we're gonna start talking about a sin. Yes, Loco, yes. pero You know, if it is the third, so Yes. bro, we're gonna start talking about the ¿Tú sin. tienes algún contrato en inglés por ahí? Loco, otro es que yo- podcast, ¿o qué es lo que? Porque yo no entiendo. Yo entendí que Dios, si tú hablas en inglés, te ¿El va qué? a dar unción en Ah, dólares. no, te oye pero más. que la Claro, vaina que pero nada más te escucha, está Que doble la unción doble. Unción doble porque. Pero quédate nada más porque aquí nadie sabe inglés. Nadie sabe inglés. Bueno. ¿Qué sabe hablar? ¿Qué lo sabe hablar? Coreano, Yo no sé coreano, nada. japonés. No, yo no sé. Aguan chonchi. Dale. Watashi vete no más. namae wa Karina Con desu. inglés. Yoroshiku onegaishimasu. Es lo único que yo sé decir. ¡Cristiano! A mucha honra. Esta es la tercera parte, mi gente, la tercera parte del pecado. Una de las cosas que tuvimos pendiente es, mi hermano, ¿hasta qué punto nosotros podemos dominar el pecado? Cuénteme, ¿hasta qué punto? No, es una pregunta que estoy haciendo. Pero una pregunta. Es Yo verdad. pensaba que era una pregunta Ah, como es que interna. empezamos que de tú una vez estabas con haciendo. preguntas. No, pero vamos. Retórica. No, sí, yo pensaba que era como interna, como hasta qué Sí, punto debo exacto. de controlar el pecado. Tú estás mal, loco. No, manito, ¿hasta qué Dios tiene punto? que tratar. ¿Hasta qué punto nosotros podemos dominar el pecado? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta Dígame qué usted. punto? Sí. O sea, que tú estás insinuando que, como dijimos en la segunda parte que hablamos sobre Caín, que Caín tuvo la oportunidad de dominar el pecado, ¿tú crees que nosotros también tenemos esa oportunidad en este tiempo? Por ¿A eso te supuesto, refieres? a eso me refiero, por ejemplo, Pancho, porque sabe que tenemos a Pancho aquí que nos está ayudando a entender más, ya que es una persona que viene de los extraterrestres. De allá Ya. Ey, 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 ey. No, enviado por el Espíritu Santo. Vengo y de, el Señor de los Jesucristo. Anunnaki. Lo dijo aquí. Ay, Señor, mi Dios. Entonces, Pancho, dime, ¿nosotros realmente podemos controlar el pecado? O sea, dominarlo. Mira, estuvimos hablando de eso antes. Y Es verdad. vamos a leer el versículo Génesis. Mira, me quiero rascar la oreja y tengo el codo. Qué difícil. Tú sabes que eso es, No, pero eso es tranquilo, psicológico tranquilo, realmente. Esto de que- Eso es psicológico realmente. Sí. Productor, tú no tienes hisopo. Ya, entonces Dale. dice Génesis 4:7. Dice, si bien, eso es Dios hablándole a Caín, si haces bien, no serás aceptado. Es una pregunta que le hace. Y luego le sigue diciendo, y si no lo haces, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú puedes dominarlo. Déjame leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice, si haces lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Vemos algo interesante y es que el Señor le dice a Caín que cuando él hace lo malo es que el pecado toca la puerta. O sea, cuando lo hace. Cuando él hace cuando lo malo. comete, ya. Pero el hacer lo malo ya no es pecado ahí mismo, como que... Lógico, pero es que nosotros antes de hacer somos pecado. Sí, pero yo digo como que la acción... Él está hablando de la acción, ¿eh? Exacto. Tú ves, la acción de pecar. Le dice que si yo hago una acción de pecar, las consecuencias son más acciones de pecar. Entonces yo lo que debo es suprimir las acciones pecaminosas para que no continúen las otras. Entonces, eso es fácil. Pero cuando Y suprime- Caín ni siquiera era tener el Espíritu Santo. Amén. Pues el Espíritu Santo no había llegado. No comiences así tan profundo. Le dio Porque durísimo. ahorita, mira la cara, está ahí. Está chipeando, ya está chipeando. Es que es verdad, tiene sentido. Hay un falso contacto. Ay, en el todavía el cerebro. Espíritu Santo no había llegado. Caín no tenía el Espíritu, mira, ni En tenía el el, cerebro hay un chipero. ni tenía el Espíritu Santo y ni siquiera estaba en el linaje de Dios. En el Exacto. linaje de Adán. Porque no se menciona en el linaje. O sea, Tampoco. búscalo en la genealogía a ver si No, no se aparece. menciona. No lo sacan. O sea, que sepan hasta. Lo sacan, no, nunca entró. No, nunca entró, O sea, porque que incluso nunca entró este al linaje linaje de completo Adán. fue maldito. No, maldecido. Maldito, No, pero, Maldito. pero tampoco dice que fue porque fue maldito. Porque si no Jesucristo hubiese dicho lo mismo que dijo de Esaú, que dijo, no como Esaú, que tal y tal cosa, y por eso no lo dijo. Dámelo de Esaú. De Satanás, de Caín. Caín nada más dijo que era del maligno y punto. Pero si es Yo del como que maligno, me siento raro, sí. como cuando tú vienes, tú vas a una, como que tú bajas, y se te tapan los oídos. ¿Qué fue lo que ustedes dijeron? Cuando tú no estás bajo el nivel del mal, Cuando está, que se te Ey. tapa los oídos.
¿Qué le están haciendo ahí? Bien. No, pero está todo bien. Bien, No, es que entonces. está sonando un tuning. Entonces, eso es lo que pasa. Caín, Dios le dice, tú puedes dominarlo si hicieras el bien. Es un asunto de razonamiento. Estamos hablando del punto de vista del hombre que no conoce de Dios, ¿verdad? Ok. Y Caín era la peor representación de no conocer a Dios. O sea, nosotros, el humano común que todavía no ha conocido a Cristo tiene una ventaja sobre Caín, para que estemos claros. Caín era lo peor, el peor ejemplo, por decirlo así, de búsqueda de Dios o de dominio de pecado. Porque Caín prácticamente había hecho lo que marcó el antes y después en las relaciones humanas. Sí, Y fue el incluso- primer homicidio. Incluso Sí. Caín escuchaba a Dios. Porque veía Pero que- claro, y le echaba boche a Y le Dios. echaba, exacto. Y le dijo, yo soy cuidador de mi hermano. Exactamente, eso es lo que digo, Entonces, como que fue Caín sí realmente escuchó y habló con Dios y aún así se comportó como se comportó. No, y se pareció a cuando Adán le dijo, oh, la mujer que tú me diste. Exacto. O sea, el mismo Lo comportamiento. reprochó, ajá, exacto. Entonces, en vez de arrepentirse, Ujú. ese es el punto. Entonces, Se igualaron. hablando de la razón, por ejemplo, si tú sabes, si tú dices, quiero pelear, y empiezas a ubicar, tú ubicas a Samuel y tú dices, voy en coche. Normal. Pero si ubica a Marco, dice, espérate, déjame yo calcular. También voy en coche. No, porque Déjame claro. calcular. Dice, tú Ando dices, con mi fuerte. Tú dices, déjame calcular. Tú dices, déjame calcular porque Marco es grande. Pues Samuel es Claro. flaquito. Samuel yo le doy un solo y cae. ¿Qué te hace a ti identificar dónde hay más peligro y dónde hay menos peligro? La razón. La razón. Eso lo hace un ser humano común. Y ese ser humano común vive razonando en lo que le conviene y lo que no le conviene. Y dentro de las cosas que sí le conviene, él evita muchísimas cosas pecaminosas. Claro. Y en claro. y en las otras también, por ejemplo, como el hombre, como dice la escritura, no hace nada bueno, lógicamente, dentro de las cosas que se evita él, entre el egoísmo, entre el egocentrismo, y eso también es pecado. ¿Por qué? Porque mucha gente siempre anda buscando su propio bienestar, en todo el sentido de la palabra. Entonces, buscando su propio bienestar, obvia todo lo que le puede ser de daño a él, que generalmente es pecaminoso. Entonces, tú estás dominando el pecado ahí con la razón. Eso Claro. es, por ejemplo, como... De una manera, persona- Realmente. estoy hablando del que, perdón, Pirina, sí. estoy hablando del que no es cristiano. De manera aérea, Sí. un inconverso por ejemplo, a un inconverso que fue criado desde chiquito, si te portas bien, Dios te premia, si no, Dios te castiga. Él cuando crece, no hable de evangélico. Siempre se frena, ¿verdad? Aunque no tiene cierto temor de Dios por la crianza, no porque conozca a Dios. Ok. Y él se evita de hacer muchas cosas producto de eso. Es más, hasta la crianza de tus padres te evita pecar. Sí. Sí, Porque, exacto. por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá nos mandó a mi hermano, múdense con su papá. Mi papá tenía una clínica ahí en Villajuana. Entonces él tenía, en la clínica tenía una área que era donde él vivía, preparada, y ahí vivíamos nosotros con él. Y yo tuve amigos de todos los calibres ahí en Villajuana y yo nunca me dañé. ¿Por qué? Porque me recordaba de mi mamá. De los Y principios de los que te principios que me te enseñaron. habían Entonces, ¿qué me enseñado, evitó claro. pecar en lo que estaban pecando mis Los otros principios. amigos, en vicio, en todo eso? Eso, o sea, si Sí, tú también tener en consideración que los principios que nos enseñan a nosotros, lo que te enseñaron a ti, lo que enseñaron al papá de tu papá, Ujú. son principios católicos que vienen de la Biblia también. cristiano. Bueno, cristiano. Ujú. Pero Cristiano. a eso que me digo, a eso que me refiero, que aunque las personas no son cristianas, tienen esa religión. Es que todo lo bueno viene de Dios. Exacto. Exacto. Lo bueno conforme a Dios, no lo bueno conforme a los hombres. Exacto. Porque para un hombre cuando le llega dinero, siempre es bueno, no importa de dónde venga. Cuarto, Claro. no, eso está bien. No importa de dónde venga, Claro entonces así que no sí, funciona una la bendición cosa. de Una bendición. O cuando se muere uno. ¿O cuando se muere? Cuando se muere uno. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El muerto siempre es bueno. Ah, sí. Yo. O sea, que cuando una Ay, tan bueno que era. Cuando una persona conoce las consecuencias de lo que Y puede vive provocar echando- ese pecado, entonces él lo echando evita. echando Porque si carrera la en cuero. consecuencia no le conviene, entonces él no va a pecar en eso. Porque una Si persona... atenta contra su pellejo, él Exacto. se cuida. Porque, por ejemplo, una persona conscientemente de que lo van a meter preso y que le van a, digamos, según el país, una sentencia de muerte por matar a una persona, él se va a evitar matarla. Exacto. Estamos hablando del pecado en acción, Exacto. no del pecado como tal, porque nosotros No, porque- nacemos pecadores. Estamos hablando de las acciones pecaminosas. Y eso que tú dices me da una idea. Por ejemplo, si la gente supiera lo que significa pagar la culpa del pecado, poniéndolo en relación con pagar la culpa de un crimen aquí,
uno pensara muy bien antes de vivir la vida así, la vida loca, living la vida loca, como a lo que venga. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo en esta sociedad, ¿qué es lo que me mueve a mí a ser una persona correcta en la sociedad? La crianza, ¿verdad? Pero también las leyes. Yo sé que si yo me paso de contento, si atraco un banco, si mato a una persona, yo tengo que ir a la cárcel a pagar eso. Claro. Me Sí, van a claro. poner en años la equivalencia o de lo que me robé o de la persona que maté. Exacto. Aquí el máximo es 30, me Sí, parece. son 30. 30. O sea, lo que vale una gente es 30 años. Ujú. Si tú matas a alguien, el equivalente a la vida de una persona es 30 años. No debe ser cadena perpetua. Lo que pasa Porque es que esa vida era eterna, no era tuya. Irrevocable, no, tú no la puedes traer otra vez. Exacto, no puede. Entonces, tú puedes pagar los muebles que se robó fulano, lo puedes pagar con tiempo de privado de libertad. Ujú. Eso es lo que es un preso, un privado de libertad. Imagínate que uno viene con la culpa aún antes de pecar físicamente. Ya nosotros tenemos una celda allá abajo, antes de nacer. Tenemos un rinconcito ahí en la victoria del infierno. Un rinconcito. Y ahí lo probó de ahí del infierno no son fáciles. No son como los de Najayo. El que no sabe quién es el probó, ¿quién no sabe lo que es un probó? Es el matatán que macho cobra. alfa. El que cobra. Y macho el que alfa. todo el mundo El que tiene que dice, someter. la limpieza. La limpieza. La limpieza. Y nunca limpia nada, sino que pasa la limpieza propia de él. Imagínate, ahí te van a cobrar por limpieza y en el infierno. Exacto. Entonces, imagínate tú, primero que nosotros no estamos destinados al infierno por algún pecado que hayamos hecho, sino simplemente por la herencia del pecado que hicieron los primeros, Exactamente. que fueron Porque Adán desde y que Eva. nacemos. O sea, que la gente dice, no, pues yo no mato, yo no robo, verdugo. Usted no va para el infierno ni porque usted mate, ni porque usted robe. Usted puede ir al infierno porque usted nació pecador. Exactamente. Exacto. Entonces, ese es el problema. Si muchos entendiéramos eso, nos cuidáramos bastante de andar pecando deliberadamente, aún después de conocer a Cristo. Sí, así es. Sabes, que entiendo que lo que pasa es que los pecados muchas veces la gente los pone en niveles, en ciertos niveles. sí. Porque, por ejemplo, como bien tú dijiste, hay personas, no, pero yo no he matado, yo no he robado, yo estoy bien, yo no le hago lo mal a nadie. O sea, la gente se agarra de eso porque le está poniendo ciertos niveles al pecado. Pero qué bueno que estamos tocando este tema, porque no es por el hecho, como tú bien dices, no es por el hecho de tú cometer tal o cual cosa, sino porque sencillamente... Tenía ese destino. Exacto. Cristo me bloqueó el destino, fue. Fue lo que Cristo hizo. Me cerró la celdita. No, ya tú no vas para allá. Exactamente. Eso fue lo que él hizo. Pero hay la una teníamos. excusa, hay un detallito, Francisco, alias Pancho. El Pancho. Ya. ¿Qué pasa con Caín cuando está bien, mató a Abel, a su hermano, la primera muerte en la faz de la tierra, ¿verdad? La primera sangre que cayó en la tierra también de un ser humano. ¿Por qué Dios entonces declara la palabra y dice que no se le puede poner la mano a él y que el que le ponga la mano a Caín, Va a tener lo estoy parafraseando porque no tengo el verso exactamente, pero ¿qué pasa con eso? ¿Será que Dios entonces está respaldando a Caín aún habiendo hecho lo malo? Porque puede haber personas que pueden estar justificando lo mal que estén haciendo. Ya, chico, qué silencio. Ey, ey. Oye, Humo. Dale, Pancho. No, porque mira, ese verso tú tienes que enlazarlo con el que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Ok. O sea, Dios no podía dejar a Caín sin una señal porque quienes vengan subiendo, ¿a quién van a culpar? ¿A quién van a vengar? Al inocente Abel. Exacto. ¿Y quién mató al inocente Abel? Caín. Caín. Claro. Y debemos recordar que Caín, él se fue, ¿verdad? Y formó una ciudad. Y se apartó de su padre y de su madre, pero él se llevó hermanas, porque con esa fue que tuvo descendencia. Ajá. Entonces, porque lo dice la Escritura, que se llevó las hermanas. Pero Dios no iba a resolver. Es un detallito que no quiero meterme porque no quiero cambiar el tema. Dios no iba. Pero Sí, que no nada más era Caín a ver, que había un par de gente. Claro. Es que las mujeres no se Ay, tú mencionaban. decías, No se hermano, Las mujeres no se mencionaban. Pero, No, y los está lazos bien, de tú tiempo. para eso, sigue con el No, pero pecado. puede introducirlo No, después. dale después. Y después, o sea, Dios no va a resolver un problema con más sangre. ¿Tú me entiendes? Porque todo el mundo iba a buscar venganza. Por ejemplo, los descendientes de Set, Ok. que fue el que sustituyó a Adán, por decirlo, a Abel, por decirlo Sí, así. sí. Iban a buscar venganza. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, Sí, sí. tú el que encontrará por ahí a Caín, este es un desgraciado, denle. Pero Y cuando van la a seguir señal- la misma cadena. Exacto. No, y que también la soberbia de los descendientes de Caín, porque ahí está el Lamec,
que era descendiente de Caín, que Sí, dijo, me bofeteó uno y lo maté. Al otro agarré, lo destruí, qué sé yo, creo que dice así. Ajá. Si a Caín había que vengarlo 7 veces, a mí hay que vengarme 70 veces 7. Ese era un criminal. Ese era hablar frente a Dios que le estaba. O sea, era un arrogante. Era un Una arrogante. familia con problemas. No, la familia de Caín, eso no era un espíritu de hombre que había ahí estaba el espíritu del diablo puro metido ahí adentro. Wow, mira cómo se escuchó eso. Sí, es que eran enemigos de Dios. Eran enemigos de Dios abiertamente. Mira el comportamiento de Caín en las pocas veces que aparece y en las pocas veces que los escritores de la Biblia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tocan alguna actitud de Caín y visualiza lo que es un enemigo de Dios. Sí, sí. Es aquel que sabe que Dios existe más que cualquier cristiano, Ajá. pero él está opuesto. Y así existen gente así todavía. O sea, que nos podemos encontrar con Caínes. Por montón. Eso, Sí, yo claro. voy como eso, yo voy como eso. O sea, gente conociendo el Que sabe, evangelio, más que, mira, sin ser conociendo- cristiano, hay gente, Claro. hay personas, muchas, sin ser cristiano, sin haber tenido un encuentro que con Dios, como uno lo tiene, que el Espíritu Ajá, Santo ajá. nos consuela y nos convence, saben que Dios existe y tienen una intención marcada en el sistema de este mundo de hacerle entender al ser humano que Dios no existe. Exacto. Es un Hubo enemigo una- de Dios. Así es. No, no, Dale, Hubo dale, una, Mau, dale. persona que hace mucho, de hecho es un ocultista, un satanista, y le preguntaron en la entrevista que cuál era la razón por la cual estaba haciendo todo eso. Él simplemente se declaró que él era enemigo de Dios. Ya. Y él lo sabe. Pero le preguntaron, ¿pero por qué? Bueno, él entiende que, por ejemplo, en el asunto de Egipto, cuando Dios sacó a los israelitas, Sí, sí. que hubo un momento Pueblo que de Dios, Israel. sí, pero hubo un momento en que Dios agarró y exterminó a un grupito de gente. en Sí, el hasta desierto. niños se fueron muchos. Entonces él dice que no, que cómo es posible que Dios fuera así, porque eso es injusto, porque Dios hace un montón de gente inocente. Ya por eso, ese era uno de los argumentos de él para él decir, yo me declaro enemigo de Dios. Y él es satanista. Creo que hasta el día de hoy lo es. Pero él Ok. sabe que Dios existe, él sabe que O Dios sea que está él no es Con una ateo, él es ahí. enemigo de Dios. No, él se declaró enemigo. Con una Ya, falta ya, ya. humanidad, una falsa humanidad, Ya. obviamente. O sea, estamos hablando entonces, Francisco, que Caín pudo haber tenido la oportunidad de dominar el pecado, ¿verdad? De tener dominio propio. O sea, en este tiempo, la palabra entonces nos establece que sí, que los jóvenes en este tiempo sí podemos tener la misma oportunidad de manejar todo tipo de pecado. Una cosa antes de... Antes, sí, Ah, dale. como dale. antes de eso Sí, mismo. sí. Yo digo como que ahí mismo, con respecto al pecado, yo entiendo que el ser humano tiene bueno, la misma Biblia dice que cuando el ser humano está pecando, el espíritu se aleja, Dios se aleja ahí cuando está pecando, cuando está durante el pecado. Entonces yo digo como que hay un estado del pecado. Ok. Y Dios es el único, y el Espíritu Santo, que nos da la conciencia del pecado. Que nos da, por ejemplo, porque... De arrepentimiento. de ese arrepentimiento, pero también como esa conciencia. Porque, por ejemplo, Dios te dice, mira, esto es pecado, ¿verdad? Ajá. Pero Dios es que te da, el Espíritu Santo es que te da esa culpa, ese dolor de que estoy faltando a Dios. Porque, y eso es algo que, por ejemplo, aunque el ser humano no tenga a Dios, está en un estado de pecado. Por ejemplo, cuando una persona está pecando, que está ahí en ese momento de avaricia, por ejemplo, que Sí, está sí. maquinando un robo o está haciendo lo que sea, en ese momento él no está pensando más nada que en eso. Él está como en ese estado de pecado. Puede ser cristiano o no cristiano. Ok. Puede estar ahí como que, mira, estoy haciendo esto, pa. Entonces, si es cristiano, viene esa señal, hey, bro, en algún momento va a llegar esa Ajá. señal va a decir, loco, pero esto no está bien, hey, pero tú sabes que esto no le va a gustar a Dios. Te van a llegar como esos pensamientos, porque ya tú tienes una visión, tú tienes Sí, sí. una base cristiana, una base de Dios que te está diciendo, hey, eso no es Dios, y esto, y esto, y aquello. Entonces Dios, como que el Espíritu Santo te da ese rafagazo. Entonces, como cuando uno está en Super Saiyajin, que en el Super Saiyajin, que uno está, por ejemplo, en la talla 1, ¿verdad? Uno está en la talla 1 y uno está ahí. Uno está ahí, que Viene si el yo, dos. que viene el 2. ¡Pa! Y cuando está el 3, que tú ejecutas lo que tienes que ejecuta, hace, ya sea, por ejemplo, La gente pegar llama. cuerno, puede ser robar, puede ser sí, sí. engañar gente, manipularlo. Ahí en ese momento que tú estás en la saya 3 o en modo Dios, que tú estás ahí, tú no estás pensando en nada. Entonces tú no estás pensando en más nada que en eso.
Y entonces, Dios mío. solamente el Espíritu Santo es que te baja a cero, como cuando apagan a Vegeta en casi todo el episodio. Pa, que viene y le dice, hey, aquí estoy yo, o sea, aquí, ¿y qué es lo que está haciendo? Entonces es como eso, como que estamos en un estado, llegamos a ese estado de pecado, donde estamos totalmente blind, ciegos. ¡Cristiano! ¡Ah, mucha! Mira, enlazando un poquito la pregunta o el Ay, comentario Dios de Robert, tengo una pregunta aquí, que no sé si me parece que va de la mano con eso. A ver, ¿qué pasa entonces cuando Nada de una Super Saiyan persona... 4, No. ni modo Dios, ¿verdad? Dale. ¿Qué pasa cuando una persona comete un pecado, pero él no sabe que es un pecado? Eso no es pecado de omisión. Algo así. Se le cuenta como, recuerda que se dice que se le cuenta como pecado, Yo- como yo puedo quiera, responder. pero no se le cuenta tan grave como es, ¿no? Exacto, Sí, pero eso. se le cuenta como quiera ¿Qué como pasa pecado. con una persona que comete un pecado, pero no sabe que es un pecado? Como quiera se le cuenta como pecado. Mira, lo que la escritura dice que el que peca conscientemente recibirá muchos azotes y el que peca inconscientemente menos azotes. Pero recibe que azotes. como quiera. Como quiera. Como quiera lo cuenta. Mira qué pasa también. Robert ahorita decía algo interesante y eso cuando uno lo abarca a toda la sociedad mundial, tú te vas a pueblos, digamos, en la jungla, donde nunca han conocido de Dios, Ujú. pero ellos tienen sus leyes y sus leyes se parecen mucho a las de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, así como heredó el pecado, todavía heredó cosas de Dios como la ley moral. La ley moral siempre se basa en el cuidado de la vida y todo lo que va en torno al cuidado de la vida. Por ejemplo, cuando tú estableces tus leyes en base al cuidado de la vida, ahí va incluido no matarás. Eso está en la Biblia. No robarás, eso está en la Biblia. No tomarás a la mujer de tu hermano, eso está en la Biblia. No codiciarás, eso está en la Biblia. También, esos son los males que tú puedes hacer. Ok. Entonces después vienen los bienes que tú sí puedes hacer. O sea, de ser dadivoso y todo ese tipo de cosas, ayudar al desvalido. Todas esas normas tú las ves en las tribus. Muy a excepción de que agarren a par de carajitos y los sacrifiquen. Pues ya eso es cultural de la religión que ellos practican. Benita Maya, Benita Exacto. Azteca. Pero cuando se basan en iniciar una ley de norma y conducta Sí. que es basada en el cuidado de la vida, generalmente se parecen a las leyes de Dios. Y si tú te das cuenta, ellos mismos, por ejemplo, yéndonos a eso, a mayas y aztecas, por lo regular adoran algo mayor que ellos, algo que está por encima de ellos. O sea, que también el ser humano es creado con eso de que tiene que adorar a algo. Pero los Pero ¿y mayas, qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Porque estamos suponiendo que aquí, si matamos a una persona, nos sale por 30 años, ¿verdad? 30, el precio. Entonces, estamos hablando de esas tribus, porque hay que globalizar el pecado. No podemos quedarnos aquí en República Dominicana. Vamos a fijarnos en esas tribus entonces. Vamos a tomar por lo menos esa escena. ¿Qué pasa cuando ellos tienen la costumbre de hacer sacrificio, sea de niños o matar a otras personas de otras tribus, que para ellos, su conciencia, ellos lo están haciendo bien de acuerdo a sus costumbres, a sus tradiciones? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Porque ¿qué está pasando ahí entonces? Porque para ellos lo están haciendo bien. Para ellos están llevándose de acuerdo a toda la tradición de sus ancestros, de sus antepasados, porque todo eso tiene su historia. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente, con esas tribus? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, yo ¿Se cuenta igual como pecado, Pancho? Dale. Jojojojo. al fin y al cabo hay que destacar que sigue siendo un pecado, aunque ellos no estén conscientes. Pero yo tuve la oportunidad de ver un video de una de esas personas que graban en YouTube y ellos se meten en las tribus para grabar cómo son las personas de las tribus. Resulta y acontece que esa vez la persona, el entrevistador en este caso, él entrevistó a una persona que pertenecía como a una subtribu de la tribu. Ok. Que ellos por mucho tiempo mataban personas, Ajá. pero
el señor ya está viejo. Y el señor, yo no sé si fue que le hablaron de la palabra de Dios en un momento, porque creo que llegaron unos misioneros o algo así. Ok. Y el señor comenzó a arrepentirse de eso, de esas matanzas que él hizo. Ajá. Pero él estaba como renegado de la tribu o algo así. Que él no quería saber como que de nada de eso. Yo lo que no recuerdo ya el final, si él había conocido al Señor o no, al fin y al cabo. Ok, Pero yo ok. digo que si esa persona en algún momento llegó a arrepentirse, Ajá. obviamente esos pecados ya no se les cuenta. Porque ya esos pecados le fueron perdonados. Porque al fin y al cabo, ya sea a temprana edad o ya sea a tarde de su edad, ya de edad avanzada, si esa persona iba a estar salva, digo yo, que Sí, en algún sí. momento le iba a llegar el arrepentimiento. Ujú, ujú. O que en algún momento el Señor lo iba A tocar. a tocar, qué sé yo, algo así. Mira lo que, Dale, mira lo dale, que dale. dice Romanos 2:14. Uy, uy, uy. Tiene la respuesta de eso. Dice, porque cuando los gentiles, o sea, la gente fuera del conocimiento de Dios, vamos a verlo así, que no tienen la ley, o sea, los 10 mandamientos, cumplen por instinto, lo que estamos hablando ahorita, que cuando hacen las leyes conforme al cuidado de Ajá. la persona se parecen mucho a los 10 mandamientos. No se parecen, no es exacto, pero se parecen. Cumplen por instinto. O sea, ¿tú sabes lo que es el instinto? Sí. Por instinto. Los dictados de la ley, ellos, aún no teniendo ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, en pocas palabras, ellos no han leído la ley nunca, pero por el conocimiento interno del bien y Ajá. del mal, ellos empiezan a elaborar una ley parecida a la ley de Dios en su Exacto. comportamiento. O sea que basándose en su ley es que se les reprendería o algo así. No, espérate. No, Pues dice, ya que muestran la obra de la ley escrita, o sea, los 10 mandamientos, Ajá. en sus corazones. Estamos hablando del que no conoce de 10 mandamientos. Dice, Sí, ok. su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolo unas veces y otras veces defendiéndolo. O sea, lo que está bien, lo que está mal. En el día en que, según en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesús. O sea, la Biblia dice que el que viva por la ley será juzgado. Ok. Entonces, si todos los aztecas, nosotros podemos leer toda esa historia de esos pueblos que vivieron aquí, Ajá. que eran prácticamente ellos, habían pueblos para ellos que eran nada más para el sacrificio. Era como si fuera un ganado. Sí, sí. Exacto. Por decirlo así, los aborígenes o los indios de baja o lo que sea, eso ellos lo robaban de esas tribus y lo Ajá. llevaban. ¿Ustedes han visto Apocalipto? Sí, Sí, claro sí. que sí. Esa película, mucha gente dice que es lo más pegado a la realidad. Y tú sabes que el quien la hizo un tipo muy, Sí, sí. muy bien, bueno en eso. Entonces, si esa persona en su interior, algo, por no decir alguien, le dice matar está mal, y él no tiene nunca visto una ley que le diga que eso es la ley de Dios, que todo hombre nace con ella. Cuando una persona vive por eso y se maneja por eso, tiene una justificación frente a Dios por causa de esa ley. Ok. O sea que Dios no la puso fácil a nosotros. Lo que pasa es que el pecado nosotros le damos mucha cabida. Exacto. O sea, Dios nos pone la ley escrita en el corazón. Ajá. No obstante, nos la da escrita en tabla. Y después nos manda a Cristo vivo. Ley viva, o sea, ley en el corazón. Ajá. Ley escrita en papel y ley hecha carne. Ujú. Nos la manda a las tres para ver en cuál nosotros vamos a responder.Nosotros respondimos la de Cristo, porque para el hombre es imposible cumplir la ley escrita. Pero la Biblia dice que el que viva por la ley vivirá. Ujú. Claro, claro. No tiene justificación porque, perdón, en ese punto, ese queda en manos de Dios, el indio de la selva, por decirlo así, porque él no ha conocido un misionero que le haya hablado de Cristo. Exacto. Él no ha conocido a alguien que le haya dicho, mira, lo que tú estás haciendo, Cristo para Dios es malo, hay un Dios. Pero ellos saben en su interior que hay un Dios. Lo que ellos quizás no saben cómo se llama, pero ellos saben la esencia del Dios verdadero. Ok, Lo que pasa ya. es que ellos están buscando la manera de adorar a alguien que se adapte a su modo de pensar. Por eso adoran la yuca, por eso adoran que sé yo qué, y se van Sí, por ahí. sí, a la Pero el conocimiento de la adorar batata, lo los correcto, vinitos. exacto, el conocimiento de adorar lo correcto, todo ser humano nace con eso y no tiene que ser un intelectual para saberlo. Ya, ya. Mira, por ejemplo, Quería apelar a eso mismo. Dale, Robert. que hablando de eso mismo e ir aterrizando, con respecto a esas, por ejemplo, culturas y creencias que son como
tergiversadas hacia nosotros, porque para ellos eso era normal o es normal. Los mismos vikingos. Los vikingos, el matar a una persona, o sea, tú en una guerra matar a una persona, eso era algo leal. Eso era algo que te iba a llevar al cielo que ellos creían. Claro, ¿Me entiendes? claro. Al Valhalla. O sea, si tú no morías en una guerra, tú no ibas al Valhalla. O sea, tú no ibas a ningún lado. Tú ibas a estar como que, como en el limbo. Ajá. ¿Me entiendes? Tú ibas a estar en nada. Entonces, En vergüenza. en vergüenza, exacto, en vergüenza. Ah, mire, se murió ahí. Se quedó en la Se en la murió como cama. cobarde. Sí, se murió como cobarde. Se quedó en la cama y se quedó ahí. O sea, estaba cuidando a los muchachos. Entonces, ya ir en contra de esa cultura era como algo totalmente loco. Y por lo regular, las series y películas que hemos visto sobre vikingos, cada vez que se acerca a un cristiano y le cuestiona, pero ¿por qué tú tienes que matar? O sea, eso está mal, eso está en contra de Sí, sí, ellos como que dicen, pero ¿cómo así? Entonces, como que se desconectan de lo Ajá, que ellos ajá. están pensando totalmente, porque como que todo el mundo piensa así, entonces que venga Yo crecí con eso. y venga una sola persona y me diga esto Claro. y me Le- decodifica. A eso ellos le mismo era que me refería. ellos le sembraban la duda. Exacto. Ya Y eso- entonces a eso eso mismo. hacía que una familia completa, una ciudad completa, cambiara la manera de pensar simplemente por una palabra. Mira, tú sabes algo, que es eso que tú dices. Ellos, y eso tú lo puedes, bueno, en la misma, creo que en la serie de Vikingos Claro. ponen una parte, pero Atestan. también en los escritos de los misioneros reales que fueron a esa zona, que ustedes lo mencionan mucho, les voy a decir el nombre ahora, y no lo saben, quizás sí lo saben. Y ellos le quedaba una pregunta, y era que cuando ellos estaban muriendo, ok, me voy al Valhalla, morí en honor, pero ¿por qué me duele? Ajá. ¿Por qué me duele? Entonces esa es la gran pregunta. Si tú estás muriendo en honor y que te va a esperar Freya con un tarro de cerveza, Sí. con un cuerno de cerveza, y ¡uy! ¿Cómo tú estás? Contento que te va. Exacto. Pero en el fondo ellos sentían como un dolor. Entonces toda esa respuesta la dio el cristianismo. Y hay un señor, lo que no recuerdo el nombre, bueno, no recuerdo el nombre primero, pero sí el apellido, porque es fácil, que el apellido era Bluetooth. Y por eso fue que le pusieron a esa herramienta inalámbrica, o sea, a esa red, le pusieron Bluetooth, porque ese caballero misionero cristiano fue el encargado de enlazar todos los clanes Ajá. para que se pongan de acuerdo y el cristianismo poder llevar a toda Escandinavia, que es ¿Cómo no? Noruega y todo. Como no podía ser toda yo, tuvo Noruega, que ser toda Bluetooth. Dinamarca sería todo. Exacto. Y entonces, Estaban en infrarrojo. Mira, yo Estaba en infrarrojo. quise buscarlo. Ay, 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 Según aquí, estamos hablando del Valhalla, ¿verdad? Dice, en la mitología nórdica, Valhalla, del nórdico antiguo Valhall, Salón de los Caídos, es un enorme y majestuoso salón ubicado en la ciudad de Asgard. ¿Salón de quiénes? Asgard, ¿Salón de Asgard. quiénes? de los caídos. Asgard, Salón de los Caídos. Ok. Es Ok. un enorme y majestuoso salón ubicado en la ciudad de Asgard, Asgard. gobernada por Odín. Entonces, exacto. Entonces, yo quiero, por lo menos, ya para ir aterrizando, tenemos que saber que hay muchas creencias, o sea, hay muchas tradiciones, hay mucha gente que entiende que haciendo lo que bien dijo Robert, como un ejemplo en el caso de los vikingos, en el caso de lo que mencionamos, la mitología griega, entre otros, ellos entienden que sí, que lo hacen correctamente. ¿Por qué? Porque tienen una costumbre. Pero qué bueno que Pancho trajo el verso que aclara. Sí, porque a todos ellos, en el fondo del corazón, algo le dice lo contrario. Exacto. Exacto. Porque hay una conciencia que nos fue sembrada desde un principio, desde la fundación del mundo. O sea, nadie se escapa Exacto. de no saber lo bueno. Una vez yo hice un video corto y lo comparto aquí. Y yo dije, señores, para saber lo bueno, tú no necesitas ser cristiano. Amén. Exacto. Y para tú hacer lo malo, no necesitas ser inconverso. ¿Me entiendes? O sea, porque hay una conciencia de por sí. Dale, Robert, para ir aterrizando. Y con esto terminado, mi gente. Incluso con eso mismo de los vikingos, con eso mismo de los vikingos, si usted da cuenta, Thor se sacrificó por el pueblo vikingo, ¿sabes? Y fue asesinado en el costado como Jesús. O sea que si tú te das cuenta, ellos también como que quisieron hacer eso mismo de la vida de Dios. O sea que querer igualar también. Era como una copia. Como una copia, pero, o sea,
¿Y tú tergiversaba. recuerdas lo de Harvard? La visita de Harvard. Que uno tenía que ir allá y No, entregarle. un personaje que aparecía misterioso se llamaba Harvard. Ay, Y llegaba sí, al pueblo. sí, que llegaba, Entonces sí. él tenía una manera peculiar de Sí, sí, absorber, verdad. de espiar los pecados de la gente. Ajá. Sí, y Será- él espiaba ay, los Dios pecados de las mío. mujeres, ya tú supiste. Sí, ¿verdad? exacto, ¿Cómo? exacto. Entonces se llevaba el dolor de la Exacto, gente. exacto. Entonces, después el que se llama Flocky Flocky. fue que identificó, no, es que Harvard es un nombre de las multiformas de Odín. Sí, porque era entonces Odín que bajaba y hacía toda esa cosa. Como Zeus, que se Como bajaba, Zeus que bajaba. hacía travesura. Tuvo como 525 muchachos. Pues bien, mi gente, porque seguimos hablando. Yo que sé mucho de Zeus. Mi gente, el pecado no es la vuelta. El pecado no es la vuelta. Entonces nosotros tenemos el poder, porque somos cristianos, de poder gestionar y dominar el pecado. O sea, nosotros podemos apartarnos de él por completo. Incluso podemos, porque si Jesús lo hizo, porque para eso fue que vino Jesús a la tierra, para hacernos A través entender- de él es que podemos. Exactamente, a través de él que podemos. Pero él nos enseñó a nosotros que se puede vivir sin pecado. Sin pecar. Sin pecar. Exacto. Ay, Gracias. recuerden comentarnos sus preguntas, porque aquí hay muchas, pero nosotros comentarios. queremos... Escribir comentarios. Exacto, también sus comentarios queremos leerlos para así poder conectar más con ustedes. Síganos, suscríbanse también. suscríbanse en YouTube y síganos en nuestras redes sociales. Así que, Cristiano, a mucha honra. Esto fue Cristiano a Mucha Honra. ¿Te gustó el contenido? Pues síganos ahí, que lo que ayúdanos ahí, síguenos. Tenemos todo, mira, tenemos Instagram, Spotify y YouTube. ¿Qué más tú quieres? Como Cristiano a Mucha Honra, síguenos. Güey, que lo pero que- ven acá, pero ey, dime, espérate, porque no me respondieron cuál es la vaina, porque ¿por qué nosotros nos encasillan tanto? No me respondieron la pregunta, seguían de loco y no me dijeron nada, pero está bien, ok, eso no es el problema. Es más, yo me voy de aquí, adiós, bye, me fui. Pero ¿y de tigre, loco? Siempre está discutiendo. Dios mío, ¿tú eres cristiano? ¿Tú no eres Sí, cristiano? a mucha honra y suélteme en banda. Pero Dios mío, mi gente, Dios le bendiga. Hablamos.